no deja jamás de sorprenderme y de divertirme. Esta especie como de tensión, de paradoja que representa que la literatura de Juan Rulfo sea al mismo tiempo la más mexicana y la más universal de todas. Hoy, a 35 años de la muerte del escritor mexicano, me apetece y me divierte y tengo el deseo ardiente de ensayar y de compartirles un par de ideas respecto de este tema que a mí me apasiona profundamente. Disfruto y me gusta mucho empezar estos videos repitiendo y recordando que decía mi padre que todo gran libro conlleva siempre dos grandes experiencias. Una, por supuesto, es leerlo, pero la otra es hablar de él. Y hoy vamos a hablar de dos joyas y de un titán. Vamos a hablar del Llano en Llamas y vamos a hablar de Pedro Páramo. Saludos, abrazos y besos, lectoras, lectores, gente pensante de internet. Mi nombre es Moroni y esto es El Pensador de Café Frío. Sobre Juan Rulfo y su obra, de apenas 300 páginas entre Pedro Páramo y El Llano en Llamas, se ha escrito, dicho y pensado más que sobre cualquier otro autor mexicano. Borges, por ejemplo, consideraba a Pedro Páramo no solo una de las mejores novelas de la literatura latinoamericana, sino una de las mejores novelas de la literatura a secas. García Márquez la leyó 2 veces seguidas la misma noche que llegó a sus manos y equiparó el impacto que le provocó a su primer encuentro con la Metamorfosis de Kafka. Y bueno, solo basta leer al colombiano para constatar la impronta de este libro en su obra. Por otra parte, Susan Sontag lo definió como uno de los libros más influyentes del siglo XX. Y así nos podríamos seguir, repasando a todo Dios que ha confesado su admiración por Rulfo y su obra. Es casi un lugar común decir que La sombra de Rulfo es la más larga de la literatura mexicana. Pero sí, efectivamente lo es. Y con todo lo que conlleva, bueno y malo, este mito, esta figura totémica, esta obra omnipresente y esquiva, inacible e ineludible. En Pedro Páramo, quienes se han librado del dolor de vivir integran un coro de voces sueltas. No es casual que el título de trabajo de la novela fuera Los Murmullos. Mucho antes de las desmesuradas redes sociales, Rulfo creó una ronda de personajes dispuestos a hablar sin encontrarse, confirmando la poderosa realidad virtual de la literatura. Cristina Rivera Garza tiene un libro inclasificable y bellísimo que se llama Había mucha neblina, o humo, o no sé qué. Es una especie de ensayo narrativo de bitácora que aborda los parajes, los libros, las fotografías, los trabajos, las fatigas, la vida concreta y dura del hombre que sería leyenda. Entre otros asombros, Cristina Rivera Garza destaca la función liberadora que Rulfo otorga al deseo femenino. Es claro que las ánimas que se pasean por Comala, purgando culpas y murmurando historias, son ánimas sexuadas, dice la mexicana. Los cuerpos han desaparecido de los confines terrenales, pero el alma de Abundio Martínez aún siente a la mujer que le raspaba la nariz con su nariz. En una región sin más hegemonía que el abuso, Pedro Páramo se alza como cacique y patriarca, señor de lo público y lo privado. Comala es su propiedad, pero algo se le resiste: Susana San Juan. El tirano ama a una mujer indómita, atravesada por la incontrolable fuerza de la locura y una sensualidad que no tiene que ver con él. En la novela de las almas en pena, nada está tan vivo como Susana. Por otro lado, en El Llano en Llamas, anterior a Pedro Páramo y particularmente mi favorito de sus libros, Rulfo renovó el lenguaje de México. Ningún campesino ha hablado como sus personajes, pero ninguno ha sonado tan auténtico, dice Juan Villoro. Un milagro de la autenticidad sin duda que solo puede ser posible gracias a la literatura. En estos
En un principio 15 y después 17 relatos, Rulfo se sirve de un lenguaje deliberadamente austero para recrear la pobreza del campo mexicano. La música de su idioma proviene del uso tenso y reiterado de pocos elementos. Es en esa poética de la escasez que las palabras percuten como piedras de un desierto donde se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. El Llano en Llamas es en muchos sentidos un libro mestizo, un libro de cuentos que parece un enorme poema, un testimonio cruento que parece un sueño, un puñado de vidas que parecen paisajes y paisajes que gritan, lloran y susurran. Nadie ha escrito después o antes así, afirma el escritor chileno Rafael Gumucio. Pienso constantemente para mi sorpresa, cuando un personaje del cuento Lubina pregunta, ¿qué país es este? Y esa pregunta se hermana en mi mente con la de Zabalita al inicio de conversación en la catedral de Vargas Llosa, cuando éste a su vez se pregunta sobre en qué momento se jodió el Perú. Y es que cada historia rulfiana, como cada gran historia latinoamericana después de él, tiene trágicamente su modo de seguir siendo actual. La renovada actualidad de Juan Rulfo se manifiesta no solo en su impronta en escritores contemporáneos, sino también en una realidad que no deja de parecérsele. Los agravios, las afrentas, las traiciones y el sentido gratuito de la muerte determinan sus páginas con la misma gramática de la sangre vertida por la realidad latinoamericana desde hace más de 100 años. Al mismo tiempo, la pasividad del mundo de Juan Rulfo es uno de los motivos más intensamente palpables, tanto en los cuentos del Llano en Llamas como en Pedro Páramo. Las concepciones del tiempo y del espacio enarboladas por la cultura contemporánea no logran adaptarse a la literatura de Rulfo. En ella, el espacio es siempre un lugar en el que todo parece estar estancado, en un estado de espera interminable de que algo pase y nunca pasa. El tiempo se quiebra, se deshace, el concepto mismo resulta desconocido. Los personajes permanecen inmóviles cuando avanzan en el espacio y dentro del tiempo, pero no es nuestro tiempo ni tampoco nuestro espacio. Son como apariciones, sombras que deambulan incierta y misteriosamente por entre la niebla de un paisaje que, como por arte de magia, se revela ante nuestros ojos y refleja algunas esferas de nuestra sensibilidad. Y lo hace de un modo mucho más verdadero de lo que podrían hacerlo la mayoría de las novelas de corte realista. Los personajes se suceden uno tras otro a tientas. Difícilmente encontraríamos en sus actos alguna continuidad. Sus acciones de ayer no tienen sentido alguno. Los hechos que marcaron y determinaron la vida de ellos dentro de la narración son apenas recordables. El lenguaje mismo se torna incierto, vacilante dentro de su transparencia. No puedo darlo por seguro. Tal vez, no estoy convencido. Son las palabras que con más frecuencia usan estos personajes cuando empiezan a contar alguna historia o intentan responder alguna pregunta. Entre otras cosas, Rulfo nos enseña que las cosas más terribles pueden ser contadas con un lenguaje que no cae en el melodrama. Sus personajes suelen ser violentos porque es el modo en que han encontrado para discurrir en el mundo y toman el mundo como viene. Los ultrajes y la violencia de su literatura revelan una realidad devastada por la injusticia social. Lo peculiar es que Rulfo narra estas desgracias con hondo sentido poético. La literatura de Rulfo está escrita en un doble registro. Las acciones son vertiginosas y la vida mental de los personajes es demorada, de una reflexiva intensidad. Esto establece una peculiar tensión. Lo que sucede es rápido y su efecto es lento. Y así Rulfo echa raíces. Han existido al paso de los años muchas teorías y especulaciones sobre el carácter escaso, riguroso, disminuido de la obra rulfiana. Recuerda Jorge Edwards un coloquio literario en San Juan de Puerto Rico, allá por los años 80,
donde participó con Rulfo y cómo a la hora de las temibles preguntas del público, de entre el millar de asistentes se paró un hombre que se declaró extrañado ante el mexicano de que no haya escrito más cosas, a lo que Rulfo se limitó a contestar: el escritor no es una fábrica. Siempre me ha parecido abusivo el reproche y la exigencia inscrita en esta concepción capitalista del mundo que se hace a Rulfo respecto de su producción breve. Últimamente un escritor tiene perfecto derecho a publicar 2 textos, más bien breves, intensos, concentrados hasta el extremo, y a decidir después dedicar el resto de su vida al arte de la fotografía, o a la arqueología precolombina, o a lo que le dé su puta gana, pienso yo. Lo que sí, hay que seguir leyendo a Rulfo cada tanto, porque es de esos escritores que cuantas más veces lo lee uno, más cosas sorprendentes descubren ellos. Porque sí, la de Rulfo es de esas obras que no se acaban nunca. Si llegaron hasta acá, muchas gracias. Gratitud eterna. Les recuerdo siempre que le den manita arriba al video, porque esto es importante. Es la manera en como ustedes le dicen al algoritmo de YouTube que les está gustando este tipo de videos, y se los puede sugerir a más personas que todavía no forman parte de esta comunidad. Entonces eso está bien bueno. Y en ese mismo sentido también siempre invitarlos a que comenten, porque yo en mi cabeza siempre es muy importante que esto no sea como un diálogo, un soliloquio, ¿no? Yo hablando a la cámara y eventualmente alguien del otro lado escuchándome, sino que sea un diálogo circular, ¿no? Donde ustedes también me compartan sus opiniones y las discutamos. Y en ese sentido, Rulfo realmente es de estos escritores como muy omnipresentes, que todo mundo tenemos algo que decir sobre él o sobre sus libros, y eso está bueno. Pero si de todos modos a lo mejor sienten que no tienen algo en la cabeza en este momento que quieran comentar, siempre los puedo invitar, como hoy, a que comenten: el escritor no es una fábrica. ¿Qué cita más fabulosa de Chapó, de Juan Rulfo? Espero que hayan pasado fabuloso las fiestas, que hayan, para cuando estoy haciendo este video ya pasó el Día de Reyes, o que hayan comido reyes, que hayan comido rosca de reyes. Rico, ay, qué delicioso. Y nada, que estén sanos, que estén bien. Nos vemos antes de una semana, espero. Chao.